Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Alfil TV, un gusto volver a reencontrarnos para dialogar durante la próxima media hora sobre política. En este caso nos convocan las elecciones en Estados Unidos y por supuesto los temas calientes de la agenda nacional. Como siempre, mi querido compañero Felipe Osman nos va a estar acompañando para hacer la entrevista a un invitado súper especial y muy interesante. Así es, hoy vamos a tener el gusto de conversar con el señor Sergio Berenstein, un analista político muy lúcido, profundo, que conoce tanto el escenario nacional como internacional, sabe de economía, es un experto en comunicación, así que son muchas las aristas a partir de las cuales vamos a abordar esta entrevista. Desde luego, un lugar primordial van a tener las elecciones en Estados Unidos, que el señor Berenstein ha estado siguiendo muy de cerca, pero también vamos a intentar conversar de algunos temas nacionales. Nos interesa saber qué piensa él respecto de la estrategia comunicacional que ha adoptado el gobierno nacional durante la pandemia, tanto Alberto Fernández como Cristina Fernández. Nos interesa saber también qué piensa de las últimas apariciones públicas del expresidente Mauricio Macri, el costo que implica para Argentina este plan desempeñado por el gobierno para bajar el dólar blue, y tantos otros asuntos. Así que no nos vamos a extender más en esta presentación y vamos a empezar con las preguntas. Sergio Berenstein, te damos la bienvenida al Alfil TV. Muchas gracias por concedernos esta entrevista. No, muchas gracias a ustedes. Es un placer tener la oportunidad de charlar sobre estos temas tan candentes y ciertamente polémicos. El placer es nuestro. ¿Te parece si arrancamos con las elecciones en Estados Unidos, que la estuviste siguiendo de cerca? Nos llamaba la atención desde aquí que esta ola moral, este castigo a las divisiones que se encargó de sembrar Donald Trump no sucedió. ¿Cuál es tu visión al respecto? En general tenemos una visión, me parece, un poquito sesgada respecto al voto a Trump, porque suponemos que el voto implica una aceptación de su estilo de liderazgo, de lo que es, de lo que dice. Y mucha gente vota a Trump a pesar de Trump. Mucha gente vota a Trump movida por múltiples cuestiones que no están claras. El voto no te permite interpretar lo que cada uno de los votantes efectivamente tiene en su cabeza o en su corazón al momento de sufragar, ¿verdad? Y esto no solamente aplica a Estados Unidos, sino también a la Argentina. Mucha gente se preguntaba, ¿y cómo puede ser que la gente lo vote a fulano o a mengano? Sí, y hay una larga lista de cosas, ¿no? Sí. Bueno, el voto es una decisión muy importante, pero a la vez no hay que efectivamente poner en los votantes cosas que tal vez los votantes no tienen en la cabeza, ¿no? Por supuesto hay gente fanática de Trump y mucha gente fanática en contra de Trump, pero básicamente acá lo que hay que tener en cuenta es que los Estados Unidos es una sociedad muy fragmentada, muy dividida por algunas cuestiones históricas como el racismo, sí, otras cuestiones que tienen que ver con una larga tradición anti-Estado, antigobierno federal, que arranca, de hecho, en el siglo XIX, incluso uno la pone en el siglo XVIII, en la vocación anti-corona de muchos, en ese momento, súbditos, colonos, que no aceptaban la autoridad lejana de nadie, ¿no? Y esto todavía, esta cosa libertaria es muy fuerte en los Estados Unidos. Hay también conflictos vinculados a la cuestión económica estricta, porque la globalización implicó obviamente la disrupción de muchos espacios socioeconómicos y también de sectores sociales que quedaron muy golpeados y reaccionaron en contra de ella. La mayoría de estos votantes hoy encuentran en Trump una opción antisistema, curiosamente. Claro. Hay también cuestiones vinculadas al aborto, hay cuestiones vinculadas a la reacción a los excesos de las políticas de acción afirmativa, cuotas a favor de minorías, etcétera. Hay también cuestiones tributarias, entonces es una ecuación de múltiples variables y priorizar alguna ex ante es probablemente injusto porque eso depende de cada uno de los votantes, ¿no? Entonces no hubo una ola azul, tampoco hubo una ola roja, ni demócrata ni republicano, es muy pareja la elección. De hecho estamos contando todavía los votos, están contando todavía los votos en algunos estados. Evidentemente la cancha está inclinada a favor, digamos, la situación está inclinada a favor de Biden. Es evidente que en la mayoría de los estados peleados tiene una leve ventaja, muy leve ventaja, pero esta sociedad, sigo insistiendo con el punto, está muy dividida, muy fragmentada, y el que gane va a tener un desafío espectacular, y es gobernar a pesar de estas divisiones, ¿no? Y tengo una consulta específicamente
con los desafíos del Partido Republicano que en este momento están denunciando fraude. ¿Crees que el trumpismo es el único camino que tiene ese partido en Estados Unidos? No, ciertamente que no. Es un partido que se alineó con Trump, no todo, pero una buena parte de él, porque le convenía, porque Trump obviamente digamos, les permitió a algunos de ellos ganar elecciones, porque había seguidores, pero el partido yo creo que va a sobrevivir a Trump. La gran pregunta es si Trump quiere tener futuro político más allá de esta experiencia, si quiere volver, por ejemplo, a competir en el 2024, y si lo va a hacer dentro o fuera del partido. Eso no lo sabemos. Muchos creen que sí, que lo que ya está haciendo de alguna forma él es lanzando su próxima campaña electoral. Otros creen que puede lanzar una señal de televisión o de comunicación, Trump TV, ¿no? o Trump Media. En fin, todas estas son especulaciones, pero si eso ocurre, evidentemente estamos frente a un fenómeno que puede tener otros capítulos, otros episodios más allá de este. Sergio, y para el partido puede significar una coyuntura crítica, seguirlo o confrontar con él. Sergio, le hago una pregunta. Hace poco, hace no tanto, tuvimos el gusto de conversar con un colega suyo, Andrés Malamud. Él nos explicaba que la premisa inicial para analizar la política internacional desde Argentina es asumir que Argentina es irrelevante en el concierto nacional. Pero, aún sosteniendo esa premisa, nos gustaría preguntarle a usted, si es que la comparte, y más allá de ella, ¿qué implica para la Argentina un triunfo de Biden? ¿Hay alguna diferencia real, material? ¿Es más un anhelo que otra cosa? Particularmente se lo pregunto en el contexto de una renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Andrés Malamud es un gran politólogo, a pesar de que tuvo la desgracia de tenerme como profesor hace mucho tiempo en la Universidad de Buenos Aires. Y tiene mucha razón en lo que dice. Argentina se volvió, no debería hacerlo, pero es un país irrelevante. Es un país que se castiga a sí mismo, castiga a su gente, se pelea con los vecinos y perdió tamaño, relevancia, importancia, influencia, prestigio, seriedad. Un país sin moneda no puede ser relevante, y Argentina no tiene moneda, lamentablemente. Un país con fuerzas armadas tan débiles como las nuestras no puede ser relevante. Argentina tiene fuerzas armadas demasiado débiles. Y en cuanto a la comunidad regional, ¿qué observa Sergio? Porque a diferencia de otras elecciones estadounidenses, esta vez reinó la mesura, incluso de socios muy importantes como Colombia o Brasil. ¿Qué espera la comunidad regional en estas elecciones? Déjame volver un poquito a la cuestión del fondo primero, ¿no? Sí. La negociación con el fondo es muy importante, es crucial, porque la Argentina tiene todavía un problema de desconfianza, de descrédito. Y cuando uno no tiene crédito, tiene que recurrir al Fondo Monetario. Para eso está, es el prestamista de última instancia. Ahora, en el medio tenemos que reconstruir el crédito. Y eso se logra con política pública razonable, bien diseñada, bien implementada y consensuada con la oposición. No importa quién es gobierno y no importa quién es la oposición. Bueno, eso no lo hicimos en el gobierno anterior y no lo estamos haciendo ahora. Entonces, el problema de la Argentina es 99,9999% interno. Piensen ustedes que el mundo creció de una manera espectacular en los últimos 75 años, a partir de la segunda posguerra. Nunca la humanidad creció tanto. Nunca hubo tantos sectores de clase media, tanta gente logró ascender socialmente. Nunca. Sergio, tenemos que ir al corte. Vamos a interrumpirte un segundo con la respuesta y se retorna. En esos 70 años no hizo sino, lamentablemente, ir para atrás. Quiere decir que el problema no lo tuvo el mundo, sino lo tuvo la Argentina, en todo caso con el mundo, porque no supo abrirse inteligentemente. Sergio, nos vamos al corte y enseguida volvemos. Bienvenidos al segundo bloque. Estamos conversando con el analista político Sergio Berenstein. Había quedado pendiente en el bloque anterior la pregunta sobre el impacto de las elecciones estadounidenses en la comunidad regional. Precisamente, Sergio, te consultaba por qué el silencio en esta oportunidad de los máximos líderes regionales, en especial de socios tan importantes para Estados Unidos como Colombia o Brasil, y también, bueno, el presidente argentino Alberto Fernández. Es lo correcto, porque los países tienen que respetar los procesos electorales de otros y no tienen que inmiscuirse de ninguna manera.
y tienen que negociar con quien quiera estar en el poder. Así que me parece razonable, es lo profesional, es lo que debe ocurrir siempre. No lo hicimos en Argentina en el pasado, pero fue un gran error. Sergio, me gustaría retomar algo que dijiste en el bloque anterior. Expresaste que la irrelevancia de Argentina, de una demostración palmaria, es la debilidad de su moneda. Un país sin moneda, creo que dijiste, sin una moneda fuerte nunca puede ser relevante. En estos momentos el gobierno nacional está tomando medidas para hacer retroceder al dólar blue. Me gustaría saber con qué costo lo está haciendo, tener un diagnóstico tuyo respecto de cuáles son los costos que el país va a pagar por esto, o que podría llegar a pagar. El país está ahora implementando, el gobierno está implementando una política carísima, está pagando una altísima tasa de interés, es algo transitorio para calmar un poquitito una situación que se estaba yendo de las manos. Supuestamente va a aprovechar esta ventanita de oportunidad que tiene para elaborar un plan. Hasta hace poco el presidente decía que él no creía en los planes, bueno, así no fue. Y ahora aparentemente en el contexto de la negociación con el Fondo Monetario va a haber un plan. Ese plan tiene que ser integral, consistente, tiene que tener una visión de conjunto de toda la política económica, monetaria, fiscal, política de ingresos, tarifas, y tiene sobre todo que estar consensuada dentro de la coalición gobernante y fuera de la coalición gobernante. O sea, dentro de todos los principales sectores que componen el Frente de Todos y también con trabajadores, empresarios y miembros de la oposición. ¿La carta de Cristina Fernández es un puntapié inicial hacia lograr esos consensos? Se podrían haber logrado consensos antes de la carta y pueden no lograrse los consensos después de la carta. La carta no cambia eso. Para lograr consensos se requiere buena política y de eso tenemos poco en la Argentina. Y no este gobierno únicamente mostró eso, el anterior fue otra prueba de lo que es la mala política, los prejuicios en contra de la política, y nos fue muy mal por eso. Eso nos da pie para comenzar a charlar sobre el sistema judicial argentino, el fallo de la Corte que precisamente se expidió sobre la movilidad de los jueces. ¿Cuál es tu visión al respecto de este fallo, Sergio? Nos interesa saber si probablemente lo analizás como un favor de la Corte Cristina, le tienen miedo a la vicepresidenta, los jueces, ¿cómo lo ves? Yo no creo que nadie tenga miedo a Cristina. Me parece que Cristina es un factor de poder importante. Yo no soy abogado, puedo interpretar el fallo políticamente. Me parece que el fallo intentó ser consistente con otras resoluciones previas de la Corte y en todo caso lo que busca es una salida institucional al problema actual, ¿no? Muchos sugerían que la decisión anterior del gobierno de Cambiemos o de Juntos por el Cambio era una decisión polémica respecto del traslado de jueces y que si se hubiera dado en otro contexto hubiera sido criticada. Es decir, acá lamentablemente no se sustancian los concursos, no se hacen las cosas como deberían hacerse y los concursos finalmente en general no respetan las ternas, ¿no? Claro. Así que hay claramente una situación, me parece, de manipulación y de mal uso de las reglas, que en general no es particular a este gobierno o al anterior. Lo hacen todos mal. Entonces, ¿el fallo de la Corte soluciona esto? Bueno, yo creo que por lo menos pone énfasis en algo, y es que tiene que haber concursos, y los jueces tienen que ser los jueces que ganen los concursos y que tengan las causas, porque son los jueces naturales de cada una de esas causas. No que hay traslados. El traslado trae sospecha. Ahora, el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina antes también trasladó un montón de jueces y estaba mal. Claro, todos lo hicieron. Entonces, me parece que uno puede quedarse en el fallo, pero me parece que es mucho más interesante entender que el problema de la justicia no se soluciona aún con un fallo diferente. Claro. Acá hay una justicia que funciona mal y que requiere otros criterios, otro presupuesto, otra calificación de los jueces, otra velocidad, otra infraestructura física. Todo eso es justamente lo que se resume con el concepto de integralidad. Entonces, cuando las instituciones están tan desgastadas como en la Argentina, pequeñas cosas no te cambian nada. Hace falta un programa integral de reformas a lo largo del tiempo con un concepto de calidad total, bueno, que no existe en la política, pero hay que tender hacia eso. Uno debe lograr que las instituciones también repliquen este concepto y que traten de funcionar cada vez mejor.
ese programa de reformas institucionales en Argentina está ausente en el Ejecutivo, que lo necesita, en el Legislativo y también en el Poder Judicial, a nivel nacional, a nivel provincial y muchas veces, o en general también a nivel municipal. Sí, en todos los niveles. Entonces podríamos decir, según interpreto de tu opinión, que estamos frente a un momento histórico de quiebre en el Poder Judicial. ¿Se puede entender de esa manera? Yo creo que el fallo no cambia la historia. Al contrario, yo lo que digo es, para que haya un momento de quiebre hace falta esa Algo más. Visión de largo plazo para mejorar la calidad del Poder Judicial y de los otros poderes del Estado. Porque si vos mejorás solamente el Poder Judicial, que es uno de los 3 poderes del Estado, y no mejorar los otros, tampoco sirve. ¿Me explico? Sí, perfecto. Feli, ¿querés adelantar la próxima pregunta y nos vamos al corte? Sergio, voy a hacerte una pregunta y nos vamos al corte porque no tenemos tiempo para resolverla en este bloque. Me gustaría que quede planteada porque no quiero perder la oportunidad de hacértela. Me gustaría que hagas un análisis respecto de cómo se ha dado la comunicación del gobierno nacional en sus 2 variantes, en sus 2 máximas figuras, y también respecto de las reapariciones del expresidente Mauricio Macri. Primero vamos a ir un brevísimo corte y ya seguimos con el final de Alfil TV. Ya volvemos. Llegamos ya al último bloque de Alfil TV. La pregunta había quedado planteada del bloque anterior. Nos gustaría escuchar el análisis de Sergio respecto de cómo se ha dado la estrategia comunicacional durante la pandemia de parte del Gobierno Nacional. Hace algunas semanas tuvimos oportunidad de hablar con Mario Riorda y él nos explicó que a su entender el Gobierno Nacional había confundido la gestión de riesgo con la gestión de crisis y que esto había producido muchos equívocos en la forma de comunicar respecto de la pandemia. Sergio, ¿cuál es tu diagnóstico respecto de este asunto? Bueno, Riorda es un especialista en el tema y yo sigo estos temas, pero no tengo obviamente ni el nivel de calificación ni la sofisticación de análisis. Yo creo que el gobierno improvisó en todas las dimensiones de la política pública, en los objetivos, en los instrumentos y también en la comunicación. Y fue viendo, digamos. Vamos viendo, es un poco el resumen de lo que hizo el gobierno desde el 10 de diciembre hasta ahora, ¿no? Con resultados pésimos. Y me parece que ahora, por ejemplo, hay una intención de ponerse más serio en materia de política económica, ¿no? Pero la comunicación fue una cosa también bastante improvisada, a punto tal que ni siquiera le preparaban filiminas bien, digamos, elaboradas al presidente. Sergio, y caímos en conflictos diplomáticos ridículos, de eso sistemáticamente. Hacia ahí quería ir, Sergio. ¿Cómo entendés vos que se ha dado la gestión de política internacional del Frente de Todos, encabezada por Felipe Solá? Ojo, lo de los errores, digamos, de datos o de criterios, de no saber comparar, no tienen que ver con la política exterior, tienen que ver con torpezas en quien elabora el mensaje del presidente. No, entiendo que vas a lo comunicacional, pero me refiero a que esto suscitó, no sé si conflictos, pero algunos chispazos en la comunidad internacional con los países que fueron utilizados como ejemplo, y por conexidad te preguntaba respecto de qué entendías vos de la política internacional que ha manejado hasta ahora el Frente de Todos. El criterio aplica, la improvisación. Me parece que también no solamente se improvisa, sino no se buscan los consensos básicos con nadie. El presidente apuesta demasiado a un bloque que no tiene ninguna influencia, que es el Grupo de Puebla, integrado sobre todo por expresidentes. Busca una alianza estratégica con un presidente como López Obrador, que no tiene una política exterior en absoluta prioritaria para su gestión. Es raro, ¿no? Ha mantenido, yo creo, una postura ambigua, que a mí no me desagrada del todo con Venezuela, no la resolución de la OEA, que obviamente yo condeno, pero sí la cuestión principalmente de entender que la solución de un problema tan complejo como el de Venezuela no se puede dar enfrentando al régimen, como demostró todo el episodio Lima, el Grupo de Lima, Guaidó, ¿verdad? Eso no sirve de nada. Entonces, no digo que sea fácil, lo que evidentemente estoy afirmando es que lo que se hizo hasta ahora no sirvió. Entonces, tener una postura de querer ser parte de la solución y no presionar desde afuera, a mí no me parece mal. Alguien tiene que negociar, ¿no? Y si uno no tiene vínculos, no puede negociar nada. Ahora, por supuesto que yo no estoy seguro, o mejor dicho, estoy seguro que los jerarcas del régimen
digamos, del narcorrégimen de Maduro, no quieren negociar, se quieren quedar porque tienen miedo de perder el poder, por razones bastante obvias, ¿no? Porque es una cleptocracia muy afirmada, una narcocleptocracia. Bueno, pero yo creo que ahí puede haber ámbitos de ambigüedad, digamos, donde uno puede hacer buena política exterior. Lo que más me preocupa a mí es la relación con Brasil, obviamente. Claro. Argentina no puede hacer el lujo de tener malos vínculos con nadie, mucho menos con el principal socio estratégico. Y no importa si el presidente es fulano, mengano o quien sea, uno tiene que ser profesional y trabajar con el que el país con el cual uno interactúa elige democráticamente. Bueno, Bolsonaro es un líder muy democrático y aparte es muy popular. Ahora, Sergio, entonces hay que respetar esos liderazgos, ¿no? Sergio, te llevo al terreno local nuevamente porque Grabois es un personaje que ha estado en la tapa de los diarios, en las columnas de opinión de todos los medios por las tomas de tierra, un fenómeno que sabemos es histórico en nuestro país, incluso se ha mantenido, según informes de consultoras privadas, en el porcentaje habitual del 10%. Vos en tu última columna, que me pareció muy interesante, La revolución de los perejiles, alertás sobre situaciones, aspectos del contexto político y social que podrían llevar a una crisis. ¿En qué te basás para ese diagnóstico? Una crisis profunda. Bueno, la Argentina tiene un nivel de pobreza arriba del 50%, medida de una manera generosa, en realidad es más, porque los pobres, los que no son pobres estadísticamente, son pobres en la realidad, ¿no? Un país que tiene más del 30% de desempleo bien medido, un país que tiene un déficit habitacional de 4 millones de unidades, una cosa ridícula. No, lo que mide en Argentina es un desastre. O sea, es un milagro que no tengamos más conflictos sociales. Claro. Un milagro, ¿no? Entonces, obviamente, es muy importante tener en cuenta que los conflictos se dan de una manera u otra. O sea, se te dan por conflictos orgánicos, estructurados, etcétera, o se te dan o se manifiestan de otra manera, incluyendo con un aumento impresionante de la inseguridad como el que tenemos. O con las migraciones. Se está yendo gente muy calificada de la Argentina, empresarios, porque tienen miedo de vivir acá, miedo a que los maten o que los roben o que el Estado los expropie, ¿no? Y estas cosas están ocurriendo, eso es parte de la conflictividad. Así que por eso yo creo que es una situación de crisis muy aguda, y en todo caso, digamos, lo que promueve o lo que propone Grabois es lamentable porque es anacrónico, y porque esa, entre comillas, solución no funcionó nunca, en ningún lado. Jamás. Sergio, te agradecemos. Sí, perdón. Sí, te agradecemos muchísimo por acompañarnos. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente nos hubiese encantado seguir conversando. Todas las preguntas que nos quedaron anotadas, es una pena que queden en la hoja. Esperamos poder charlar con vos en otra oportunidad. Muy gentil por acompañarnos. Un placer, quedo a disposición. Gracias y mucha suerte con el programa. Gracias. Muy buenas noches, Sergio. Nosotros nos despedimos hasta el próximo sábado a las 19:30, como cada sábado por la pantalla de Canal 10. Tengan buenas noches. Hasta 7 días. Nos vemos.